Un bloque de piedra de 50 toneladas, tallado con una precisión geométrica absolutamente imposible hace 12.000 años, destruye por completo cada página de los textos históricos que nos enseñaron en la escuela. Vivimos sobre las cenizas y las ruinas de algo tan grandioso y a la vez tan devastador que nuestra mente colectiva simplemente ha elegido el camino del olvido para protegerse de una verdad perturbadora. La historia oficial se comporta como un pacto de silencio sumamente frágil. Un acuerdo institucional donde los expertos prefieren mirar hacia otro lado antes que admitir que el pasado no se alinea con su cómoda narrativa del progreso lineal. Sin embargo, la piedra no sabe mentir y los monumentos antiguos no perdonan la ignorancia. Los restos mudos que se encuentran esparcidos por el planeta demuestran que nuestra especie actual se asemeja a un grupo de huérfanos que despiertan dentro de un palacio majestuoso, sufriendo de una profunda amnesia, autoconvenciéndose firmemente de haber edificado semejantes muros imperiales utilizando únicamente ramas marchitas y barro. 5 puntos específicos en la geografía terrestre contradicen de forma categórica esta soberbia moderna y apuntan de manera directa hacia una realidad profundamente incómoda. La humanidad actual no es la primera en alcanzar la cima del desarrollo tecnológico en este mundo, y con total certeza tampoco será la última en ver desaparecer su gloria. Desde metrópolis antiguas reducidas a cementerios radiactivos en una fracción de segundo, hasta estructuras colosales sepultadas bajo el océano profundo, mucho antes de la invención de la agricultura, el pasado nos observa fijamente, aguardando el inevitable retorno del gran ciclo destructivo de la Tierra. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a explorar los abismos de lo desconocido. Si les apasiona desenterrar los secretos mejor guardados de las civilizaciones perdidas, les invitamos cordialmente a formar parte de nuestra comunidad, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Esto es Crónicas de la Tierra, y hoy nos adentramos en 5 misterios arqueológicos que nadie puede explicar. En las llanuras áridas del Valle del Indo, en el territorio que hoy ocupa Pakistán, descansan los restos mudos de Mohenjo-Daro, un nombre antiguo que se traduce de manera lúgubre como el Montículo de los Muertos. Descubierta oficialmente en el año 1922, esta metrópolis de 4.500 años de antigüedad desafía toda lógica sobre el desarrollo humano primitivo. Los arqueólogos desenterraron una obra maestra del urbanismo antiguo, dotada de calles perfectamente rectas y anchas, viviendas de ladrillo de 2 pisos con baños privados y un sistema de alcantarillado subterráneo tan avanzado que superaba con creces a la infraestructura higiénica de la mayoría de las grandes capitales europeas del siglo XIX. Sin embargo, el verdadero enigma de este próspero asentamiento no radica en su sofisticada ingeniería, sino en la escalofriante forma en que su población dejó de existir. La muerte llegó a Mohenjo-Daro en una fracción de segundo, congelando el tiempo de forma definitiva. Al limpiar las calles principales y el interior de las viviendas, los investigadores se toparon con 44 esqueletos humanos esparcidos en posiciones completamente antinaturales. Los restos óseos revelan que la catástrofe sorprendió a los habitantes en medio de sus rutinas diarias, sin darles la más mínima oportunidad de buscar refugio o reaccionar ante el peligro. En una de las avenidas principales yacían juntos los cuerpos de un padre, una madre y su pequeño hijo, agarrados fuertemente de las manos en el instante preciso de su trágico final. Nadie se encargó de sepultarlos, quedaron exactamente en el lugar donde cayeron, siendo cubiertos lentamente por densas capas de polvo y arena durante miles de años. Un fenómeno sumamente extraño llamó la atención de los antropólogos forenses que analizaron el hallazgo. A pesar de haber permanecido a la intemperie en un clima extremadamente cálido, los huesos no presentaban ninguna marca de dientes de animales carroñeros ni depredadores locales. Las fieras de la región ignoraron por completo este banquete de cadáveres y la preservación ósea resultó impecable, lo cual representa una anomalía biológica absoluta.
Los análisis posteriores de laboratorio arrojaron un resultado desconcertante. Los restos humanos presentaban niveles de radiación 50 veces superiores a los valores normales de la naturaleza. Los datos registrados eran perfectamente equiparables a las lecturas obtenidas en las víctimas de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki en el siglo XX. No se trataba de una radiación ambiental proveniente del suelo, sino del rastro de una liberación masiva e instantánea de energía térmica. El mapa de destrucción urbana respalda esta hipótesis del epicentro destructivo. Las edificaciones situadas en el corazón de la ciudad muestran daños notablemente más severos que las construcciones ubicadas en la periferia. Además, el suelo está cubierto por miles de fragmentos de cerámica y ladrillos que se fundieron entre sí hasta convertirse en una masa vítrea de color oscuro, un proceso físico conocido como vitrificación. Para transformar el barro común y la arcilla en vidrio puro, se requiere alcanzar temperaturas extremas que superen los 1500 grados Celsius. Un incendio convencional, por más destructivo que sea, genera un máximo de 800 grados. El Valle del Indo carece por completo de actividad volcánica histórica, lo que elimina cualquier explicación geológica tradicional. El antiguo texto épico indio, conocido como el Mahabharata, escrito hace miles de años, contiene crónicas detalladas sobre proyectiles devastadores utilizados en las guerras de los dioses. Los poemas describen un artefacto que resplandecía con el brillo de 10.000 soles, cuya detonación hizo que el agua de los ríos hirviera, cocinando a los seres marinos vivos, mientras los árboles se encendían como antorchas y del cielo caía una lluvia constante de ceniza ardiente. Las escrituras relatan con precisión los síntomas posteriores, como la pérdida del cabello y las uñas de los supervivientes, la contaminación de los alimentos y la necesidad urgente de los soldados de lavar sus armas y armaduras para salvar la vida. Esta descripción coincide con los efectos modernos de una guerra de exterminio masivo. Aunque la ciencia oficial argumenta que Mohenjo-Daro pudo colapsar debido a inundaciones repetidas o incendios en los grandes hornos de producción alfarera que operaban a altas temperaturas, el silencio sepulcral de sus esqueletos altamente irradiados continúa desafiando las respuestas simples del presente. El subsuelo de la provincia de Capadocia oculta un laberinto colosal que redefine por completo el concepto de supervivencia. Un ciudadano común, preocupado por la desaparición misteriosa y constante de sus aves de corral a través de una pequeña grieta en el sótano de su hogar, decidió derribar el muro con un mazo pesado sin sospechar que abriría las puertas a un abismo desconocido. La mampostería colapsó para revelar un túnel oscuro que se hundía hacia las entrañas de la tierra, marcando el hallazgo accidental de Derinkuyu, la ciudad subterránea más monumental y compleja que se conoce en el planeta. Lo que inicialmente parecía un simple refugio resultó ser una obra maestra de la arquitectura inversa, una metrópolis excavada directamente en la roca volcánica blanda. Las excavaciones arqueológicas oficiales han logrado despejar 8 niveles distintos que descienden hasta una profundidad de 85 metros, una dimensión equivalente a un rascacielos moderno de 30 pisos invertido y enterrado bajo el suelo. Las mediciones realizadas con radares geológicos sugieren que este espacio representa únicamente una fracción del complejo total, existiendo la probabilidad de que decenas de niveles adicionales permanezcan bloqueados por derrumbes antiguos. Los investigadores estiman que este enclave tenía la capacidad operativa para albergar de manera simultánea a más de 20.000 personas junto con su ganado mayor, suministros de grano y reservas de vino, funcionando no como un búnker temporal de emergencia, sino como una urbe completamente autónoma capaz de subsistir aislada del exterior durante años consecutivos. El mayor prodigio técnico de esta ingeniería ancestral radica en su sistema de renovación de aire. 15.000 pozos de ventilación cruzan la estructura desde la superficie hasta las áreas más profundas, garantizando un flujo constante de oxígeno fresco, incluso bajo el peso de millones de toneladas de roca. Estas mismas aperturas servían como conductos para extraer agua de las capas freáticas subterráneas de forma segura, impidiendo que los atacantes externos pudieran envenenar el suministro vital.
El interior albergaba escuelas, capillas religiosas, comedores comunitarios y prensas para la elaboración de aceite, lo que demuestra una planificación destinada a una vida prolongada en la penumbra. El diseño defensivo del lugar revela una obsesión absoluta por la seguridad ante una amenaza sumamente específica. Cada nivel se encuentra protegido por compuertas circulares de piedra maciza, similares a ruedas de molino gigantescas con un peso superior a la media tonelada. Estas estructuras solo podían bloquearse o retirarse desde el interior mediante complejos sistemas de palancas de madera y piedra, volviéndose inexpugnables para cualquiera que intentara forzarlas desde fuera. En el centro de estas pesadas puertas existía un pequeño orificio estratégicamente diseñado, permitiendo a los defensores neutralizar a los invasores con lanzas mientras estos intentaban desesperadamente avanzar. Asimismo, los pasillos internos se construyeron de forma extremadamente estrecha y baja, obligando a los intrusos a avanzar en fila india y completamente encorvados, anulando cualquier ventaja numérica o de armamento físico. Excavar una infraestructura de tales proporciones bajo la corteza terrestre carece de sentido si el peligro provenía de ejércitos convencionales armados con flechas y espadas, conflictos que se resolvían con mayor eficacia y comodidad desde fortalezas elevadas en la cima de las montañas. El confinamiento voluntario en la humedad, dependiendo de la luz tenue de las antorchas, responde únicamente a un escenario donde la atmósfera exterior se hubiera vuelto completamente inhabitable. Antiguos textos religiosos del zoroastrismo narran cómo el dios Ahura Mazda advirtió a un rey legendario sobre una catástrofe global inminente, ordenando la edificación de Vara, un refugio subterráneo destinado a proteger a la población del fuego celeste y de un invierno devastador. Los pasadizos oscuros de este coloso turco parecen conservar el eco de miles de familias que buscaron la salvación en las tinieblas debido a un terror profundo hacia el cielo despejado. En las tierras altas de Anatolia, un montículo conocido por los lugareños como la Colina del Ombligo resguarda el testimonio arqueológico más incómodo para la cronología humana oficial. Las excavaciones iniciadas a mediados de la década de los 90 desenterraron un gigantesco complejo de templos circulares que permanecía oculto bajo densas capas de sedimento. Pilares megalíticos en forma de letra T, con pesos individuales que alcanzan las 50 toneladas, se erigen imponentes en el sitio, luciendo relieves detallados de zorros, escorpiones y aves salvajes. Lo verdaderamente perturbador de este santuario monumental no es la sofisticación de su arquitectura, sino su datación cronológica indiscutible. El análisis científico mediante carbono 14 determinó que la construcción de Göbekli Tepe se llevó a cabo hace 12.000 años, coincidiendo exactamente con el final catastrófico de la última gran glaciación del planeta. De acuerdo con los dogmas inamovibles de la antropología convencional, las comunidades humanas de aquel período eran simples bandas nómadas de cazadores y recolectores. Teóricamente, carecían por completo de conocimientos sobre agricultura, no habían domesticado ganado, desconocían la alfarería y jamás habían empleado una rueda. La existencia de este templo demuestra que aquellos grupos supuestamente salvajes poseían la capacidad intelectual y técnica de organizar un sistema logístico colosal, coordinar el suministro de alimentos para millares de obreros especializados y tallar bloques monolíticos extraídos de canteras cercanas con una finura geométrica impecable. Este hallazgo invierte el orden del progreso humano establecido tradicionalmente, evidenciando que el impulso místico y la alta ingeniería precedieron al sedentarismo agrícola. La incógnita más densa de este yacimiento radica en las circunstancias de su desaparición. Göbekli Tepe no sufrió el azote de incendios, terremotos devastadores o invasiones armadas. Hace 8.000 años, sus propios constructores invirtieron un esfuerzo comunitario sobrehumano para sepultar la totalidad del complejo bajo miles de metros cúbicos de tierra fina, ocultándolo deliberadamente de la superficie. El motivo detrás de este entierro sistemático permanece en un misterio absoluto. Existe la posibilidad de que buscaran preservar un conocimiento astronómico primordial para la posteridad, aunque los motivos iconográficos sugieren un propósito diferente,
Las columnas principales muestran representaciones repetitivas de serpientes, buitres y criaturas ponzoñosas, símbolos vinculados universalmente con la muerte y el reino del inframundo. Esta selección visual sustenta la hipótesis de que el recinto funcionaba como una inmensa prisión física o un sello espiritual destinado a contener una amenaza ancestral bajo la corteza terrestre, un límite sagrado que la ciencia contemporánea alteró definitivamente al romper el letargo de las piedras. Bajo las aguas de la isla de Yonaguni, en el extremo sur del archipiélago de Japón, descansa una mole de piedra que divide de forma irreconciliable a la comunidad científica internacional. Un buceador local que buscaba tiburones martillo para mostrar a los turistas se topó con una estructura colosal que parecía emerger de la oscuridad marina. A 25 metros de profundidad, la luz filtrada del océano revela terrazas perfectas, escalones tallados con una regularidad geométrica asombrosa y plataformas monumentales que desafían el entorno natural. Este complejo, conocido actualmente como el Monumento de Yonaguni, posee una longitud de 150 metros, 40 metros de ancho y 27 metros de altura, dimensiones que equivalen a un edificio moderno de 10 pisos esculpido por completo en una sola pieza de roca arenisca. El hallazgo desató un debate sumamente intenso entre los expertos. Por un lado, los geólogos escépticos sostienen que la naturaleza es capaz de generar líneas rectas y ángulos de 90 grados mediante la fractura natural de los estratos rocosos bajo la constante presión tectónica de la región. Sin embargo, las investigaciones submarinas minuciosas lideradas por el profesor de geología marina Masaaki Kimura contradicen la teoría de un origen puramente fortuito. Durante más de 15 años de inmersiones constantes, su equipo documentó elementos que escapan a la casualidad geológica, como dos orificios circulares de 1 metro de profundidad destinados aparentemente a sostener columnas, una zanja que corta la roca con alineación perfecta para canalizar agua y una piscina de forma triangular. El indicio más contundente es un portal de piedra de 15 metros de altura cuyas piezas encajan de manera impecable sin necesidad de mortero o cemento, rodeado por formaciones que recuerdan a un gran estadio con graderías y un enorme monolito cuyos rasgos simulan un rostro humano mirando eternamente hacia la superficie. El núcleo de este misterio no radica únicamente en la extraña fisonomía de las rocas, sino en el factor cronológico de su sumersión. Esta región costera quedó sepultada bajo el océano al término de la última gran glaciación, aproximadamente hace 10.000 años, cuando el deshielo masivo de los glaciares elevó el nivel del mar global de forma drástica. La historia académica afirma con rotundidad que en ese período los habitantes del territorio japonés pertenecían a culturas nómadas elementales que vestían pieles de animales y se alimentaban de moluscos, careciendo por completo de herramientas metálicas, conocimientos arquitectónicos o registros de escritura. Si el monumento es una obra de manufactura humana, la cronología del progreso global se encuentra completamente equivocada, situando una civilización con capacidad para procesar megalitos a escala industrial miles de años antes de la construcción de las primeras pirámides de Egipto. Quienes defienden explicaciones alternativas sugieren que estas ruinas corresponden a la mítica masa continental de Mu, una civilización perdida descrita en las leyendas ancestrales del Océano Pacífico. Los indicios geológicos señalan que el hundimiento del asentamiento no ocurrió de manera paulatina, ya que la isla se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de actividad sísmica devastadora. Un terremoto de magnitud descomunal, acompañado por olas gigantescas de cientos de metros de altura, pudo sepultar esta capital en cuestión de horas, atrapando la memoria de sus habitantes en el fondo del mar. El altiplano de Sieng Hoang, ubicado en las regiones montañosas de Laos, alberga uno de los paisajes más surrealistas del continente asiático, conocido de forma común como el Valle de las Jarras. Miles de recipientes colosales de piedra se encuentran esparcidos por la llanura como si hubieran sido abandonados tras una contienda de proporciones mitológicas. Los arqueólogos han registrado más de 90 sitios arqueológicos en la región, aunque la gran mayoría permanece oculta bajo la densa vegetación de la selva tropical. Las dimensiones de estos objetos desafían la capacidad logística de las sociedades antiguas.
Los ejemplares más pequeños registran un peso de 500 kilogramos, mientras que las piezas monumentales superan los 3 metros de altura y alcanzan un peso aproximado de 6 toneladas, con paredes de cantería que miden hasta 40 centímetros de grosor. La gran incógnita que desconcierta a los ingenieros radica en el traslado de estos bloques monolíticos, tallados en granito, arenisca y caliza coralina. Los yacimientos geológicos de estas rocas específicas se localizan a decenas de kilómetros de distancia, separados de la llanura por un relieve montañoso abrupto y selvas densas. Hace más de 2000 años, periodo asignado por los expertos para la creación de estos elementos, las comunidades locales carecían de carreteras, bestias de carga de gran tamaño o tecnología de tracción mecánica. Mover una sola jarra de 6 toneladas en estas condiciones geográficas requería el esfuerzo coordinado de centenares de hombres durante años, multiplicando el misterio cuando se contempla la existencia de miles de vasijas. Las excavaciones arqueológicas de la década de los años 30 revelaron la presencia de discos de piedra que servían como cubiertas herméticas, transformando estos recipientes en verdaderas cajas fuertes minerales. El hallazgo de una cueva cercana utilizada como crematorio masivo dio origen a una teoría lúgubre sobre su utilidad real. El sitio operaba presuntamente como un inmenso complejo funerario donde los cuerpos de los fallecidos se colocaban enteros dentro de las jarras bajo el sol ardiente para permitir la descomposición y fermentación de la carne. Años después, cuando solo restaban los huesos limpios, estos se extraían para ser incinerados en la cueva, depositando las cenizas en la tierra circundante. Frente a esta hipótesis científica, las leyendas locales narran una historia de gigantes gobernados por un monarca guerrero que ordenó fabricar las copas de piedra para celebrar una victoria militar con vino de arroz, advirtiendo que los espíritus de aquellos seres gigantescos aún descansan bajo la llanura. El misticismo del lugar se entrelaza con una tragedia contemporánea que restringe el paso de los visitantes. Durante los conflictos bélicos del siglo XX, la región sufrió bombardeos masivos que destruyeron numerosas piezas ancestrales y sembraron el suelo con millones de artefactos explosivos que no detonaron, convirtiendo el valle en un escenario peligroso donde un desvío de los senderos señalizados puede resultar fatal. En medio de este entorno hostil, investigaciones recientes mediante escaneos de alta precisión sugieren un enigma aún mayor. La disposición de los grupos de vasijas sobre la llanura reproduce con asombrosa fidelidad el mapa de las constelaciones estelares tal como se observaban hace 2 milenios. Esta misteriosa alineación abre la posibilidad de que el complejo funcionara como un espejo terrestre del firmamento, vinculando el destino de las almas con las estrellas lejanas. Estas 5 incógnitas grabadas en la materia mineral constituyen un recordatorio contundente de nuestra profunda fragilidad frente al avance implacable del tiempo. Mientras el ser humano contemporáneo se vanagloria de controlar el planeta mediante rascacielos de vidrio y hormigón, las piedras antiguas parecen burlarse silenciosamente de esa soberbia. No somos los dueños absolutos de la Tierra, sino inquilinos temporales que transitan sobre los vestigios de imperios olvidados. Göbekli Tepe, Mohenjo-Daro, Derinkuyu, Yonaguni y el Valle de las Jarras demuestran que la eternidad le pertenece únicamente a la roca, mientras que nuestras civilizaciones más poderosas pueden desvanecerse por completo en un solo día, aguardando a que un próximo cataclismo convierta nuestras urbes modernas en nuevas ruinas subterráneas o sumergidas. La verdadera historia de nuestro mundo sigue esperando ser desenterrada. Si este viaje a través del tiempo ha despertado su curiosidad y desean seguir explorando los grandes enigmas que la ciencia oficial no logra resolver, les invitamos a formar parte activa de esta comunidad suscribiéndose al canal. No olviden interactuar y compartir este contenido en sus redes sociales para ayudarnos a difundir el conocimiento o enviarlo directamente a sus familiares y amigos más apasionados por el misterio. Por supuesto, nos encantaría conocer su opinión personal. ¿Cuál de estos enclaves consideran el más inexplicable? Dejen sus reflexiones abajo en la sección de comentarios, pues leemos atentamente cada una de sus valiosas aportaciones. Muchas gracias por su valioso tiempo y por acompañarnos en este episodio de Crónicas de la Tierra.